El Dagda es una de las figuras más destacadas de los primeros mitos de Irlanda. Hermano del primer rey de los Tuatha de Danann, fue uno de los primeros de este pueblo en llegar a Irlanda. Desempeña un papel destacado en la historia de cómo los Tuatha de Danann se hicieron con el control de Irlanda y se convirtieron en sus dioses. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de esas primeras batallas. A menudo se considera al Dagda como un dios de la tierra que dominaba la agricultura y la fertilidad. Aunque a menudo se le asocia con la comida, esta no era su única función. Conocido por su sabiduría y su fuerza, era un oponente formidable tanto dentro como fuera del campo de batalla. Se convirtió en uno de los reyes legendarios de Irlanda y fue el padre de muchos de los dioses. También fue el marido y el complemento de una de las diosas más famosas del panteón. El Dagda era una figura poderosa cuya magia tendía un puente entre la vida y la muerte. Dios de la tierra, también era un dios de la muerte, el orden y la ley natural. El Dagda, Andagda en irlandés, suele interpretarse como un dios de la tierra. A menudo se le compara con el dios nórdico Odín por su asociación con la magia. Es probable que los dos dioses procedan de la misma fuente. Ambos eran también figuras paternas en sus respectivos panteones. La posición del Dagda como padre de muchos otros dioses y héroes enfatizaba su papel como dios de la fertilidad y la abundancia. Muchos mitos hacen hincapié en la comida y la abundancia cuando hablan del Dagda. Se decía que no solo tenía un inmenso apetito, sino que también era capaz de proveer abundantemente a los demás. El Dagda poseía un caldero que nunca se secaba, por lo que, independientemente del número de personas a las que acogiera, nadie quedaba nunca insatisfecho. Su caso era lo suficientemente grande como para que cupieran 2 hombres. También tenía un huerto en el que los árboles estaban siempre repletos de fruta madura. Tenía 2 cerdos para que uno estuviera siempre asándose mientras el otro crecía para sustituirlo. La primera mención de la Dagda en el relato de la segunda batalla de Mac Tuired también se refiere a la comida. Mientras Bres y los fomorianos gobernaban a los Tuatha de Danann, el Dagda trabajaba duro cada día. Cada noche volvía a casa y comía una rica comida. Un ciego llamado Cridembel estaba celoso de los festines del Dagda. Su boca crecía en su torso y su apetito era casi tan grande como el del propio Dagda. Cridembel le dijo al Dagda que el honor exigía que se compartiera la recompensa, por lo que Cridembel debía recibir los 3 mejores bocados de la comida del Dagda. Sin embargo, cada bocado que daba era del tamaño de un cerdo entero. Estos 3 bocados equivalían a 1/3 de la comida del Dagda cada día. El dios pronto empezó a resentirse con su vecino por aprovecharse de su hospitalidad y adelgazó notablemente por haberle quitado tanta comida del plato. Magog vio los problemas del Dagda y le ayudó a idear una forma de acabar con el robo de Cridembel. Le dio al Dagda 3 monedas de oro para que las pusiera en su comida. Cuando Cridembel pidió los 3 mejores bocados de la comida del Dagda, las 3 monedas eran más valiosas que cualquiera de los alimentos. Cridembel se comió las monedas y murió cuando el oro se le atascó en el estómago. El Dagda fue acusado de envenenar a su vecino y de violar las leyes de hospitalidad, delitos que se castigaban con la muerte. Sin embargo, se libró de este destino abriendo el estómago de Cridembel y demostrando que era el oro, y no el veneno, lo que le había matado. Esta historia demuestra que, como dios de la abundancia, el Dagda estaba probablemente implicado en asuntos de hospitalidad y generosidad. Aunque animaba a compartir la comida con su caldero sin fondo, también podía castigar a quienes abusaban de las tradiciones de la hospitalidad en detrimento de los demás. Aunque el nombre de Dagda significa «del buen dios», muchas descripciones de él no parecen retratarlo de esa manera. A menudo se le muestra como un personaje algo bufonesco y cómico. Es grande y rudo, con una espesa barba y un cabello rebelde. Las descripciones suelen señalar que sus ropas son demasiado pequeñas para su enorme contextura. Su barriga y sus nalgas sobresalen, lo que acentúa su imagen de zoquete. Sin embargo, a pesar de esto, los demás personajes de estas leyendas no parecen tratar al Dagda con el desdén que se suele ver en alguien que parece tan tonto. Los Tuatha de Danann consideraban al Dagda un líder sabio, un luchador temible y un mago hábil. Era un jefe entre los druidas y se le tenía en gran estima. Algunos relatos incluso contradicen la apariencia bruta del dios en la forma en que los otros personajes hablan del Dagda.
Se le describe como bello y poderoso incluso en algunos textos en los que sus ropas son demasiado pequeñas y su pelo está desordenado. Muchos historiadores creen que el aspecto zoquete del Dagda no era una característica original de la mitología irlandesa. Cuando los escritores cristianos posteriores registraron las leyendas de la Irlanda pagana, tenían un gran interés en hacer que los dioses parecieran menos nobles y divinos. En comparación con su propio dios, querían que los dioses paganos parecieran menos legítimos y atractivos. En algunos casos, los dioses fueron demonizados o convertidos en hadas u otros personajes folclóricos menos poderosos. En el caso del Dagda, se le hizo parecer tonto y bruto. Algunas fuentes contemporáneas cuestionaron esta representación. Un texto afirmaba que el Dagda era visto como un hermoso dios cuya magia lo convertía en padre de la tierra. A pesar de estar asociado a la generosidad y la fertilidad, el Dagda también era visto como un poderoso guerrero. La mayoría de los dioses irlandeses y muchas de las diosas participaban en las batallas que formaban parte de sus leyendas. Esto fue especialmente cierto en el caso de los Tuatha de Danann, que llegaron por primera vez a Irlanda y tuvieron que librar 2 batallas por la supremacía de la isla. Aunque los Tuatha de Danann derrotaron fácilmente a los Firbolg, pronto se vieron superados por los fomorianos. Su rey, Bres, tenía un padre fomoriano a cuyo pueblo favorecía más que a los Tuatha de Danann de su madre. En los años en que los fomorianos controlaron Irlanda, el Dagda fue una de las figuras clave en la planificación de la lucha. Su hermano, Nuada, había sido una vez rey, por lo que pasaron años en consejo preparando su rebelión. Según el Caf Meich Tuired, que cuenta la historia de la guerra de los Tuatha de Danann contra los fomorianos, el Dagda se ganó su título de dios bueno al jurar que ejercería los mayores poderes que su pueblo pudiera reunir contra sus enemigos. Figol MacMamois, su druida, dijo: «Lloverán 3 lluvias de fuego sobre los rostros de las huestes fomorianas, y les quitaré 2/3 de su valor y su destreza en las armas y su fuerza, y ataré su orina en sus propios cuerpos y en los de sus caballos. Cada aliento que exhalen los hombres de Irlanda aumentará su valor, su destreza en las armas y su fuerza. Aunque permanezcan en la batalla durante 7 años, no se cansarán en absoluto». El Dagda dijo: «El poder del que te jactas, lo ejerceré yo mismo». «Tú eres el Dagda, el buen dios», dijeron todos, y Dagda se le pegó desde entonces. Además de hacer llover fuego y volver los propios cuerpos de los fomorianos en su contra, los Tuatha de Danann utilizaron su magia para hacer que la tierra también le favoreciera. Sus magos decían que las montañas temblarían y los lagos y ríos se negarían a dar agua a los soldados fomorianos. Al asumir todos estos poderes, el Dagda se convirtió en un dios de la tierra y no solo de la agricultura. Además de la fertilidad y la generosidad de la naturaleza, también representaba su poder. Antes de la batalla, el Dagda también se alió con la diosa de la guerra. A veces se nombra a la Morrigan como la esposa del Dagda, pero muchos estudiosos interpretan su unión en el Caf Meich Tuired como algo más simbólico. Refleja las ceremonias en las que una diosa desposa ritualmente a un nuevo rey para legitimar su pretensión de poder. Tras este encuentro, la Morrigan concedió a los Tuatha de Danann una poderosa bendición. Mató a Indechmac de Domnann, el rey de los fomorianos, y tomó su sangre para que los magos la usaran contra su pueblo. La batalla transcurrió como la Morrigan había profetizado. Los Tuatha de Danann ganaron, pero pagaron un alto precio. Los 2 hermanos del Dagda murieron y él quedó mortalmente herido. Sin embargo, su herida tardó muchos años en ser fatal, así que directamente después de la batalla se fue a otra aventura con Lug y Ogma. Tras la batalla, muchos de los fomorianos huyeron para escapar de la furia de los Tuatha de Danann. Algunos de ellos robaron el arpa del Dagda, una de sus preciadas posesiones mágicas. El y Lug persiguieron a estos ladrones y finalmente los encontraron, liderados por Bres y su padre, festejando en su salón. Invocó su arpa, que mató a 9 fomorianos mientras volaba por la habitación. Los fomorianos los habrían matado, pero el Dagda no tardó en poner en práctica la magia del arpa. Tocó música triste para que quedaran paralizados por la emoción y música alegre para que se rieran demasiado como para atacar. Finalmente, tocó una canción que adormeció a todos los fomorianos en la sala. Así, los 3 Tuatha de Danann pudieron escapar sin sufrir daños. Cuando regresaron, el Dagda también reunió todo el ganado que los fomorianos les habían quitado como tributo durante los años de opresión. Los devolvió a su pueblo, y por ello se le atribuye haber devuelto la prosperidad a Irlanda.